Qué bonito. Bendito el Señor. Bienvenidos los que están por acá por Instagram, en cualquier lugar del mundo que se conecte con nosotros, está en sintonía de la Iglesia del Aire y les habla el pastor José González. Estamos listos para compartir la preciosa palabra del Señor. Dios bendiga por allá, Isemar, Elisa, Díaz, Oritamara, Dios los bendiga. Aleluya. Bien, vamos a la santa palabra del Señor. Elio, Dios te bendiga, Eloy. Bienvenido. Vamos al capítulo 49 del libro de Génesis. Génesis 49. Y allí vamos a leer desde el versículo 8 al versículo número 12. Y le voy a pedir a Diana si la tiene allí a mano para que lea, por favor, ¿sí? Se alabarán tus hermanos. Ok, ahora me oyen. Perfectamente, sí. Ok, entonces leemos. Dice, tú Judá dominarás a tus enemigos. Judá te alabarán tus Tú hermanos. Judá dominarás a tus enemigos. Tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. ¿Está allí? Hasta el 12 dijiste, 8, Hasta el 12. 12. Sí, hasta el 12, está bien, hasta allí. Amén. Gracias. Vamos a dar gracias, Señor, por tu palabra bendita, tu palabra santa, tu palabra eterna. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, dale vida a esta palabra, Señor. Alimenta nuestro espíritu, transfigura nuestros pensamientos, Señor. Sean renovados por la frescura de tu palabra en la presencia de tu espíritu, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu santa palabra. Gracias, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Ella nos guía. Ella nos da vida con el Espíritu Santo. Gracias. Tu palabra tiene todo lo que necesitamos saber en esta tierra. Todo lo que necesitamos saber. Hay cosas reveladas, hay cosas secretas. Pero lo que necesitamos saber está allí en tu santa palabra. Creemos firmemente, 100% tu palabra. Ella es viva, es eficaz. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por la salud, por la vida, por la esperanza, por el caminar, por la fe, por estar como una familia acá reunidos contigo, Señor. Gracias porque tenemos esa esperanza en la eternidad de estar contigo por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Dice que se me oye un poco bajo. Vamos a ver, ya va. ¿Se oye un poco bajo mi voz? No, te oye bien. A ver, por acá. A ver, a ver, a ver. A ver. Se oye perfectamente, pastor. ¿Se oye bien? Ah, perfecto, muy bien. Vamos. Pero,
una persona va Ahí sí se entrecorta. a- Ahí no oye nada. ahora, Ahí sí. ok. Cuando una persona va a partir de la tierra, se acerca mucho al mundo espiritual. Y claro, una persona que está caminando con el Señor, como en este caso Jacob, pudo ver, dice que él dice, les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros, en el futuro. Ya, ¿cómo puede una persona saber lo que va a ocurrir en el mundo venidero? Solamente cuando nuestro Padre Celestial se lo revela. Ahora, en este sentido, Jacob, Israel, es un tipo del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, antes de partir de la tierra, hizo lo mismo que él está haciendo. Le dijo a los discípulos, estaré con vosotros un poco, ustedes estarán tristes. Y desde el capítulo 13 de San Juan hasta el 17, está con los discípulos reunidos con ellos y hablándole de las cosas venideras. En Mateo capítulo 24 habla de lo que iba a acontecer, exactamente igual que Jacob acá. Entonces Jacob en ese momento es una figura de nuestro Señor Jesucristo, conociendo muy bien el panorama que ha de venir, el panorama venidero. Es donde yo digo, mientras oraba ahora, yo decía que el Señor le diera luz a los padres y a los que están, a los que tienen niños, que tienen jóvenes, sobrinos, que el Señor les dé luz para orientar, para guiar, para cuidar, para proteger, para advertir, para hacer atalayas. Y esa es la voz que se levanta allí, la voz de Jacob. Y es increíble cómo no solamente le habla a sus hijos, sino que se extiende a las generaciones venideras, aún tocando la eternidad. Porque parte de esas palabras que dijo Jacob allí llegan hasta el libro, lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, allí en el versículo 10, cuando él dice, no será quitado el cetro. Yo creo que Diana habló sobre esto. Sí, Diana habló sobre eso. Yo le dije para que ella introdujera esta parte. Puedes hacerlo, hermana Diana. Para que dé la introducción en el versículo número 10, cuando se habla del cetro, el legislador. Amén. Ajá. Lo que yo había comentado del cetro es que yo entendí que allí Jacob no solamente estaba hablando de Apocalipsis, del reino final de Jesucristo sobre todas las naciones, sino que también estaba haciendo referencia a los reyes de Israel, porque ellos solamente tenían, al principio no tenían sino los jueces, que fue cuando Jetro le habló, le aconsejó a Moisés y le dijo, mira, pon sobre cada tribu y divídelo porque tú solo no puedes, todo eso. Y después vinieron los jueces y después Samuel ungió el primer rey, que fue Saúl. Pero Saúl no venía de la tribu de Judá. Saúl fue una gracia, un consentimiento que el Señor dijo, que ellos quieren rey, vamos a darle un rey. Vamos a darle un rey como ellos quieren, bien alto, bien guapo, bien bonito, y le dio por gracia a Saúl. Pero el rey de Judá, el primer rey, era David, por lo que yo he leído. Entonces, por eso es que eso me hizo recordar que el cetro no se apartará de Judá, porque a partir de David y de la casa de David vino Jesús. Y Jesús es el rey final, verdadero, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, es así. Y claro, el reino se dividió, porque Saúl llega a ser el primer rey de la tribu de Benjamín, luego viene David, y después de David, su hijo Salomón. Pero en Salomón, Roboán, viene Roboán, que es el hijo de Salomón. Y allí el reino se divide. Entonces, 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van al sur. Las 10 tribus del norte, el rey de las tribus del norte llega a ser un descendiente de Efraín, creo que es Jefte.
Jefte. Y en el reino del sur quedó siempre en el reino del sur un descendiente de David. Y a través de esa genealogía vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces es allí donde dice el cetro. El cetro es la vara, es el cetro de liderazgo del Mesías que gobernará con vara de hierro. Habíamos hecho alusión allí en el Salmo 2 y versículo 7 cuando él dice, el Señor Todopoderoso dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y le dice, los quebrantarás con vara de hierro. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo número 12, es interesante allí cuando se habla de la mujer que da a luz un hijo y el enemigo está persiguiendo, dando un contexto desde el principio. Uno dice, este es el apóstol Juan, cuando está en el cielo, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sabemos quién es este personaje. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sabemos que el dragón, la serpiente antigua, Satanás, siempre estuvo tratando de impedir el nacimiento del Mesías. Y, quedé en el versículo 4. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, está hablando del cetro, que ese cetro que no será quitado, el cetro del Mesías. Y luego dice de Judá, el legislador. Legislador es el que promulga leyes, es el que hace leyes. Y las leyes se escriben, pero las leyes alguien las pensó, alguien las escribió y alguien las habló. Tenemos los parlamentos en los diferentes países, donde están los diputados, los senadores, y para promulgar leyes, ellos las discuten y las hablan. Bueno, la Biblia habla de él. De su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Menciona allí de entre sus pies, que el cetro no se apartará de sus pies. Menciona los pies y sabemos que está la palabra profética en el Salmo 110 y versículo 1 cuando dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice esta palabra, hasta que venga Silot. ¿Qué quiere decir hasta que venga Silot? El primer lugar donde se reunió todo el pueblo de Dios para alabar al Señor fue Silot. Eso fue en el Reino del Norte. Entonces habla de una ciudad de santidad, donde estuvo el tabernáculo por primera vez. Esa referencia de Silot hace referencia a las tribus juntas que adoran al Señor. Pero por otro lado también esa palabra Silot habla del Mesías como un regalo que trae salvación. Y el regalo de Dios, el mejor regalo de Dios para toda la humanidad es la salvación. Nosotros podemos recibir regalos y nos alegra y nos contenta. Y a todos nos gusta que nos regalen. Pero usted le regala una camisa, se va a deteriorar con el tiempo. Un pantalón se deteriora, un reloj, cualquier cosa que nos regalen, un auto, un carro, eso se va a deteriorar. Pero la salvación es eterna. La salvación es para siempre. Entonces, esa palabra Silot habla de el regalo de Dios, el Mesías para el mundo. Y ese regalo se nos ha dado a nosotros, es el regalo de la salvación.
Además de eso, Silot se llegó a entender después como un título mesiánico a quien se le debe obediencia. Y es hablando de nuestro Señor, nuestro Salvador. Esta próxima frase que viene dice, y a él se congregarán los pueblos. Ya desde anteriormente, cuando dice se congregarán a los pueblos y serán benditas todas las naciones de la tierra, la palabra usada es congregación. O sea que la idea, como estamos reunidos nosotros ahora, eso no es una idea humana. Ese es algo que vino del Señor. Dios quiere que su familia aquí en la tierra nos reunamos. Hay personas que conocen la palabra, que han estado alguna vez en la iglesia y dicen, no, yo no voy a la iglesia. Dicen, Dios está en todo lugar. Yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la palabra en mi casa y Dios está en mi casa. Es cierto, es verdad, pero esta verdad no opaca la otra. Así como estamos nosotros reunidos en este momento, así, aquí estamos agradando al Padre. Nuestro Señor Jesús hizo todo lo que agradó al Padre. Y el Padre habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Él hace todo lo que a mí me agrada. Y nosotros estamos hoy agradando a Dios, porque la idea de congregarnos como una familia, como la familia de Dios, parte del cielo, parte del pensamiento de Dios, parte de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, por eso es necesario congregarnos y no dejarnos de congregarnos. Esta es una visión futura que tiene Israel o Jacob del futuro, porque vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y para no ir tan lejos, en el versículo 9, dice, después de esto miré, el apóstol Pablo dice, miré, y he aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar. Una multitud, imaginemos el número. Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el cielo. Y por allí continúa la alabanza y la adoración. Entonces, cuando dice se congregarán a ti todos los pueblos, está hablando de esto. Nosotros hoy estamos congregados acá, pero llegará un día cuando estaremos de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas en el trono de nuestro Padre Celestial. Allí vemos la dimensión hasta dónde se extendía esta palabra hermosa, esta palabra preciosa del Señor. Ok, seguimos ahora en el versículo 11. El versículo 11, ¿alguien lo tiene a mano que lo pueda leer, por favor? Acá está. Acá está. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Perdón, mi mistake. Tú me dijiste, estábamos en Apocalipsis 9, Es el 7, 11. 9. No, pero es el 11, pero es retornando a nuestra lectura original. Génesis 40. Ah, ok. Bueno, aquí dice, en el versículo 11, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Ok. ¿Cuántos han visto la vid, la mata de uva? ¿Cuántos la han visto? Amén. La hemos Aquí en visto. Perú hay bastante. ¿Cómo es la mata? Es un tronco fuerte que se puede atar un asno, un burro. Es un tronco muy fuerte, grueso. No, No. no. Es muy delgado, ¿verdad? Pero es fuerte. Es fuerte, pero es delgado. Pero es Delgado, pero- delgado. Es- Mi abuela tenía una mata de uvas y esa era delgadita, era delgada la. Pero aquí está diciendo, ¿verdad? Que
atando al pollino, a la ¿Verdad que vid. se dañó? Ahora, un pollino, aunque es fuerte, aunque es delgado, es fuerte, pero es como que no cuadra mucho amarrarlo allí. Pero esta vid está hablando de nuestro Señor, de nuestro Salvador, porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, él dice, yo soy la vid verdadera. Y al atarle un asno, quiere decir una vid fuerte, una vid poderosa, una vid que da fruto. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y cuando habla del hijo del asna, está hablando de un asno fuerte. Y dice a la cepa, acá es la cepa es los sarmientos, las ramas que tiene la vid. Y la rama, los sarmientos, somos nosotros. Y entonces eso habla, no solamente habla de la fortaleza y de la fuerza del Mesías, sino que habla de la fuerza de nosotros. Ahora, nuestra fuerza no es por competencia nuestra. Nuestra fuerza es por la fuerza de Dios en nosotros. Es por la fuerza de Dios operando en nosotros. Si hay superhéroes y si hay superheroínas en el mundo, somos nosotros. Nosotros estamos diseñados, oiga esto, diseñados y capacitados para resistir cualquier situación acá en el mundo. Cualquier cosa que se nos presente, nosotros estamos listos para recibirla y para hacerle frente. Porque nosotros no estamos solos. Por eso habla primero del poder de la vid, pero después habla del poder de la cepa, del sarmiento. Entonces, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Mesías, nuestro Yeshua, nuestro Cordero de Dios, es fuerte. Es tan fuerte que derrotó la muerte. Y así como Él es fuerte, así somos nosotros fuertes. El apóstol Pablo decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Hay circunstancias en nuestra vida cuando no tenemos fuerzas. Hay circunstancias cuando no queremos luchar. Hay momentos cuando no queremos seguir adelante. Hay momentos cuando nos encontramos nosotros mismos derrotados. Ese es el momento cuando actúa poderosamente el poder de Dios en nosotros. Debemos mantener esta palabra en nosotros. Él dice, multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, flaquean, pero el que espera en el Señor, el que espera en el Dios Todopoderoso, dice, tendrá nuevas fuerzas. Entonces, esta fuerza que nosotros tenemos no depende de nosotros. Esta fuerza depende del que está con nosotros. Y el que está con nosotros, dice él, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y nos promete a nosotros, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, que nos amó. Entonces, cualquier cosa que nos toque vivir, amados, no estamos solos. Cualquier cosa que nos toque vivir, la fuerza de Dios actuará en nosotros. Y todo lo que pase, tiene que pasar porque es parte de un proceso, pero todo va a ser para nuestro beneficio. Porque dice, a los que aman al Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Algunos se quejan, algunos lloran. Ya voy a mandar a Noemí. Pero no nos dice, cuando tengas prueba, dice, gozaos, porque es mayor el peso de gloria que vendrá sobre ti. Y en Efesios y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias al Señor. No es masoquismo, no es deleitarse, no, es confiar, tener esperanza, tener seguridad, atado, agarrado, cimentado, anclado en la palabra del Señor y en que no estamos solos. Sí, hermana Noemí, díganos.
No es que no queremos, pastor, diciendo con usted, es que no podemos levantarnos a veces. A veces la prueba es tan dura que nos deja noqueados en el piso. No es que no queremos, es que no podemos salir adelante solos. Sí Claro, salimos por las puertas de nuestro Señor. claro, A veces exactamente. queremos salir adelante, aún estando noqueados en el piso. Pero a veces es tan dura la prueba que nos deja noqueados un tiempo. Te lo digo porque lo he pasado, Luz. Usted sabe que lo he vivido por 2 años. Pero es que las fuerzas de él y en los tiempos de él. No es en los Pues sí, nuestros. hermana, por eso dije, cuando el apóstol dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y damos gracias a Dios que usted ha pasado y que todos hemos pasado la prueba, pero hay muchos que no han pasado la prueba. Porque, ¿qué falta? Falta es la confianza, la seguridad. Y no Nunca hablo, perdí la confianza. Jamás perdí la confianza que él me iba a sacar. no hay que perder nunca la confianza, la seguridad de que Él está con Jamás nosotros, perdí la fe en él. que vamos a vencer y que somos vencedores. Quiero agradecer que a mi hijo se lo llevó él con él, Amén. aún en el medio del dolor de la carne. Claro, sí, porque eso duele. Eso duele porque estamos en la carne y todas esas cosas nos duelen. Pero allí es donde viene la fuerza y todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Yo, sea, familiares míos han ido con el Señor y algunos me han pegado muy fuerte, otros he estado como más preparados, pero no es fácil. Entonces, pero estamos preparados para eso. Estamos preparados para eso. Si no, si yo le dijera que no estamos preparados, le diría ríndase. No, pero estamos preparados para eso. Porque si estuviese la gente que está en el mundo, la que no conoce la palabra, la que no conoce al Señor, puede soportar y puede pasar de alguna forma. Pero nosotros tenemos la salida, tenemos la ayuda de Dios, tenemos la mano de Dios extendida hacia nosotros. Es más, Él vive en nosotros. Si creemos que Él vive en nosotros, es el momento cuando no debemos actuar nosotros, sino que Él va a actuar en nosotros. Y Él nos va a hablar por su palabra y nos va a levantar en ese momento. Bueno, esa era lo que quería enseñar sobre esta parte del pollino y de el hijo del asna, ¿no? Y la cepa. Pero esto que viene ahora dice, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. Lavó en el vino sus vestidos y en la sangre. Cuando leyó Diana, leyó otra por allí, pero dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas sus manos. Ella dijo, no recuerdo qué fue lo que ella dijo, pero fue casi al final. Es casi lo mismo. Ahora, ¿de qué está hablando esto? O sea, ya podemos tener una idea. Habla de vino y habla de sangre. Esto habla justamente de lo que estamos celebrando hoy, lo que se ha celebrado esta semana. Se habla de la última cena, se habla del vino y se habla de la sangre. Y el próximo versículo habla de resurrección. El próximo versículo que dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Eso habla de adoración y de alabanza. Entonces, Jacob, yo creo que Jacob, Israel, él habló esto, pero él no sabía la profundidad de lo que estaba hablando. Como nos ha pasado a nosotros algunas veces, que hablamos y predicamos y le damos un mensaje a alguien, pero nosotros no sabemos la profundidad de esa palabra. Y alguna persona, otra persona a la que tú le das el mensaje, entiende la profundidad de lo que tú le estás diciendo, porque es una palabra directamente para esa persona. Pero acá está hablando de redención. Acá está hablando que de Judá, dice, lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uva su manto. Cuando habla del vino, está hablando de la sangre del Señor y que lavó su vestido. Ahí está hablando también del mismo Señor.
Y está hablando de redención. Allí está hablando de redención. Está hablando de alegría, porque el vino también es alegría. Pero está hablando de redención. Ahora, ¿qué es la redención? Vamos a aprovechar este momento para hablar un poco qué es la redención. La redención es rescatar a alguien, liberar a alguien. Ahora, ¿cómo se rescata o cómo se libera a alguien? Pagando un precio. Pagando un precio se obtiene la redención. Ahora, se paga un precio o se paga también un sacrificio. Se paga un precio o un sacrificio. Fíjense que en esas palabras allí, de vino y de sangre y de vestido, está contenido todo el evangelio. Porque ¿quién necesita ser redimido? ¿Quién necesita redención? El que está cautivo. Una persona que es libre no necesita redención. No necesita ser rescatado, pero el que está cautivo necesita rescatarse. Nosotros éramos cautivos. Nosotros estábamos presos del enemigo. Y había que rescatarnos. Ahora fíjese, ¿cuál es la forma de rescate establecida por Dios? Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es redención, es por la muerte. Dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente hirió a nuestro Señor, perdón, en el calcañar, pero él la hirió en la cabeza. Entonces, era por la muerte y por la muerte de un hijo. Yo mencionaba en la reunión que tuvimos de caballero el día viernes que el enemigo trata de imitar siempre las cosas del Señor. La muerte tiene que ser la muerte de un hijo. Ahora notemos, fíjese, Abraham, el padre le ordena sacrificar a su hijo. O sea, vamos a ver esto aquí crudo, ¿no? En la realidad, la crudeza. Dios le ordena a un hombre que mate a su hijo. Se ve fuerte, ¿no? Pongámonos nosotros en el caso. Yo creo, o sea, creo yo, ¿no? Eso yo opino yo. Yo creo que no lo haría, pero indudablemente, si estoy completamente seguro que Dios obedecería. Pero Abraham no replicó, no dijo nada. Abraham no dijo, pero si es el que tú me prometiste, donde iban a salir la simiente, si él es el hijo de la promesa, no, él fue. Ahora, ¿cuánto sufrió Abraham en esos 3 días? Eso habla del sufrimiento del Padre por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla del sufrimiento, lo que decía nuestra hermana Noemí ahora cuando nos pasa un familiar, un hijo, una madre, un padre, un familiar nuestro, un amado nuestro, un hermano, una hermana. ¿Cuánto sufrió? Abraham estuvo callado, Abraham no se quejó, porque no encontramos ninguna queja de Abraham durante esos 3 días que fue a sacrificar, y él sabía que lo iba a sacrificar. Y Abraham hizo todo. Preparó la leña, o sea, el muchacho estaba grandecito porque traía en sus hombros, llevaba la leña. Y lo amarró y lo colocó allí. Ahora, nuestra escritura, lo que nosotros leemos en la Biblia, dice que cuando él levantó el cuchillo, se le presentó el ángel y le dijo, detente. Pero ¿qué dicen, por ejemplo, los estudiantes del Midrash? Los del Midrash dicen, y por cierto, que esto no lo menciona la Biblia, pero uno lo consigue en costumbres judías. Sara presentía que pasaba algo. Porque es que las mujeres saben tanto las mujeres, que con verle la cara al esposo ya saben. Edwin se puede quitar los lentes, pero ya sabe Edwin lo que está pensando. Ella sabe, entonces Sara sabía que algo no estaba bien. Ella sabía que algo no estaba bien. Y dicen los estudiantes del Midrash que cuando Abraham levantó el cuchillo así, dice que Sara en ese momento murió.
O sea que ella en el espíritu sintió lo que estaba pasando con su hijo y murió. Algunos dicen, algunos estudiantes dicen, ya de la cábala, cuando digo cábala, quiero observar que no es la cábala que uno entiende por allí. La cábala, los cabalistas son judíos, estudiantes de la Tanakh, que tiene que ver con la Torá, con los libros del Antiguo Testamento, y estudian a través de otros libros históricos que no están en la Biblia, por ejemplo, los libros que mencionan allí, algunos los menciona Judas, los menciona otro libro, el libro de el que fue arrebatado al cielo con el Señor, Elías, no, pero no es el libro de Elías, es que está en Génesis, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, ellos, Enoc, correcto, gracias, mi hermano, Enoc. Ellos tienen libros, escribieron libros, entonces escribiendo esos libros se dan algunos detalles que no tenemos nosotros en la Biblia. Y entonces uno de estos estudiantes, de estos sabios, dice que sí lo mató de verdad, pero que Dios lo resucitó. Como bien que haya sido, estaba hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sí murió. Bueno, miren lo que hizo el enemigo. Hay un dios antiguo llamado Moloch. Y ese dios pedía que se sacrificaran los hijos. Inclusive, no sé si usted lo sabía, pero Salomón hizo un altar para Moloch. Y hubo un rey que, por cierto, Manasés, sacrificó a su hijo, lo quemó como ofrenda a Moloch. Entonces, agarrando parte de las verdades, por eso es que el demonio dice verdades, pero a medias. Con que Dios os ha dicho no comáis del árbol. Dice verdades, pero a medias. Entonces, de allí parte eso que hasta hoy existe, hasta hoy. Un presidente de nuestro país habló de Venezuela. Esto que le voy a hablar es un testimonio que dio uno de los que estaban con él, de la Guardia Especial. Dice que una de esas andanzas llevaron un niño y cuando regresaron el niño no estaba. Entonces, todavía continúa y es lo que está pasando ahora. El sacrificio de niños. Por lo que nosotros hemos estado orando, niños que son sacrificados. Entonces, eso está permaneciendo hasta ahora. Eso hablaba de la redención, pero no como el mundo o como el diablo o como los satánicos lo hacen. No, es la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Jesús va a ser presentado en el templo, eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, se presenta Ana, una profetisa, ella era de la tribu de Aser, y tenía muchos años sirviendo en el templo, y cuando entró el Señor Jesucristo, ella daba gracias a Dios, y hablaba del niño Jesús, y decía, este es del cual espera la redención en Jerusalén. Entonces, esa sangre, ese vestido, el vino, el jugo del vino, está hablando de la redención, de mi redención. Y esto es confirmado después, hablando de la redención, por varios versículos que tenemos en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia del Señor. ¿Cómo? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros. Nuestro Señor Jesús, el Mesías, pagó el precio que tú no podías pagar, que yo no podía pagar, porque yo no puedo pagar la salvación. No hay forma de que yo obtenga la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para obtener la salvación. Entonces, Él para redimirme, para rescatarme, Él pagó el precio. Por eso dice, mediante la redención que quiere decir que es un hecho. Yo fui redimido por Cristo Jesús, mi Señor. Luego dice, el mismo apóstol,
el mismo rabino, porque él era rabino también, Saulo de Tarso, Saúl, en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió. Nosotros estamos acá. Yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba usted hace 100 años atrás? En el diseño de Dios. ¿Dónde? En el diseño de Dios. Por ahí va. Estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Porque dice, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese formado, ya estaba Noemí, Miriam, Analía, Edwin, Rosita, Jorge, Isemari, Diana Armando, Ángel, Capselis, los que están por allá en Instagram, José. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Nos escogió. Hay una palabra que es llamado. El llamado es para todo el mundo, pero el escoger es algo especial. Yo quiero que imaginemos ahora, y todo esto tiene que ver con redención. Imaginemos ahora al Creador, al Padre Eterno, que nos ve a nosotros sobre muchas personas y colocar la mano. Este es este y es este. Y así colocó el dedo sobre mí, es este. Y lo colocó sobre ti, es ella. Escojo a este, escojo a este, escojo a este, escojo a este. Ahora, no es un escoger al azar. No es al azar. Es con Es un un pleno. escoger que tiene que ver con un feedback. ¿Perdón? Es un escoger que tiene que ver con un feedback. Porque él Es- llama a la puerta de todos, pero no todos como en la cena que él hace, no todos aceptan su llamado. No todos aceptan su llamado, es cierto. En Entonces, las canciones que usted puso hay una canción muy bonita que habla, no me acuerdo de qué cantante es, si de Juan Carlos o Alberto Carlos, alguno así, que habla de la cena del Señor, que cuando Él los invita a todos, pero Él se queda comiendo solo, si no le dice a un sirviente que llame a todos los que están fuera de su mesa y entren a comer con Él, porque ninguno entra, todos se excusan, no vienen a la cena del Señor. claro, como la parábola que narra el Señor del Como Rey. la parábola, claro. Por Sí, eso él nos llama a todos, pero no todos deciden aceptar el llamado del Señor. claro. Ahora fíjense, va por allí donde dice nuestra hermana Noemí. Él nos escogió, pero ¿por qué nos escogió? Porque Porque Él conoce nuestros él corazones de vive, antemano. él vive en un eterno presente. Él sabía lo que Miriam iba a hacer al oír la palabra. Él sabía lo que yo iba a hacer. No fue un escoger al azar. Él sabía que yo le iba a aceptar, que yo iba a querer estar con él. Y como él vive en ese eterno presente, él dice, tú eres, tú eres. Entonces dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eso es lavar los vestidos. Eso es lavar los vestidos con sangre, lavar los vestidos con vino, porque el vino es el símbolo de su sangre. Bendito el Señor para siempre. No sé si yo creo que les he narrado esto que oí hace muchos años, pero si lo he narrado, lo voy a decir nuevamente. Una mujer, ella tuvo un sueño. Ella había oído la palabra, pero había rechazado la palabra. Y ella tuvo un sueño donde estaba en una calle muy oscura. Y en esa calle muy oscura se apareció una figura grotesca y la estaba asustando. Y ella se fue corriendo, corrió, pero al final llegó a un lugar donde había un callejón y no podía correr más porque estaba en la pared y quedó atrapada allí. Y llegó la figura y se le presentó en el frente. Y cuando llegó al frente, ella le dice, ¿quién eres? Y la figura le dice, yo soy tu alma. Tan sucia y tan inmunda estaba su alma. Y así es el pecado. Y en esa condición estuvimos todos nosotros. Y por eso fue necesario lavar, así como el Mesías, como él lavó sus vestidos en la sangre, en el jugo de la vid, de la uva, así tuvo que lavarnos a nosotros también.
porque dice que nos escogió para ser santos. Pero ¿saben cómo empieza la santidad? Es que cuando uno empieza a coser y a hilar cada una de las cosas, los sacerdotes eran llamados. Fíjense que aquí dice que nos llamó para ser santos. Y también dice la palabra que nos llamó para ser sacerdotes y reyes. Pero los sacerdotes, en la entrada estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando ellos entraban, tenían una fuente donde ellos se lavaban. Había una fuente donde se lavaban. Y Moisés los bañó por primera vez, se lavaron allí. Entonces nosotros, el Señor tuvo que lavarnos. Esa mujer que veía esa figura grotesca que estaba allí, era su alma. Así estaba nuestra alma sucia, inmunda de pecado. Y Él nos limpió con su sangre, nos lavó con el vino de su sangre y colocó vestidos, como dice el mismo Apocalipsis, blancos, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. Si hoy nosotros pudiéramos, yo los veo a ustedes físicamente y veo cada uno como está vestido. La camisa, el color que tiene la blusa, como yo estoy vestido. Pero si lográramos ver espiritualmente, todos nosotros nos viéramos ahora vestidos de blanco. Eso es lo que habla eso. Entonces, Él nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí va algo que está en la redención también. Hacernos sus hijos. Oigamos esto, amado. Todo el mundo no es hijo de Dios. Ese decir que trae, no, todos son hijos de Dios, no es cierto. No es cierto. En Juan capítulo 8, el Señor le dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. A los religiosos de ese tiempo, el Mesías, Jesús, el Señor, nuestro Salvador, les dijo, ustedes son hijos del diablo. Juan, que era el discípulo amado, habla los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora aquí el apóstol Pablo dice, nos llamó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Al lavarnos con su sangre, ahora somos sus hijos. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Yo les conté también, esto también, esto me impactó mucho, me impactó. Hay un rabino llamado Ben Abraham, judío, indudablemente, pero judío mesiánico, que un hermano de él murió, primero murió la esposa, y a la semana murió el esposo, la hermana, murieron ambos, y tenían 3 hijos, y quedaban 2 hermanos. Entonces los hermanos dijeron, mira, yo me voy a llevar 2 y tú te llevas 1. Y los hermanos se pusieron de acuerdo en que se iban a llevar los niños, porque quedaron huérfanos ambos. Pero Ben Abraham le dijo a su otro hermano, pero primero voy a hablar con mi esposa. Claro, porque va a llevar 2 niños, indudablemente. Uno cree que el esposo va a decir que no, entonces él va y habla con su esposa y le dice, mira, estos 2 niños, hablé con mi hermano y yo voy a traerme 2. ¿Tú estás de acuerdo? Y la mujer le dijo, solamente con una condición. Él se quedó parado en ese momento así. ¿Qué condición? Y ella le dice que la ropa que usen nuestros hijos es la ropa que van a usar ellos. Lo que coman nuestros hijos van a comer ellos. Al colegio que vayan nuestros hijos, a ese colegio van a ir ellos. Y se abrazaron los 2 y lloraron. Eso me impactó sobremanera. Porque dijo, lo que yo le dé a mis hijos, se le vamos a dar a ellos. Y innumerables casos hemos visto de personas que han adoptado hijos y teniendo otros hijos le han dado un tratamiento igual a los que han sido adoptados, sin ninguna diferencia. Ahora, si nosotros los humanos hacemos esto, Dios es puro amor.
la esencia de Dios es amor. Ahora aquí dice que Él nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios nos acepta a todos por igual. Hay padres, bueno, hay de todo tipo de padre y de todo tipo de madre. Conocí una familia donde una señora, su hijo, el primer hijo que tuvo fue hembra, y la señora quería matar a la nieta porque era hembra. Tuvieron, claro, le estoy hablando de muchos años atrás, y gente de campo, y el papá tuvo que, o sea, tuvo que mudarse la mamá, tuvo que mudarse con su hija. Entonces, todo tipo de sentimientos hay todo tipo de sentimientos, pero nuestro Padre es tan amoroso que ahora nosotros somos sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino que dice, somos herederos con Cristo. Y la palabra dice, seremos, ahora no somos, pero dice, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo y conoceremos todas las cosas. Entonces, la redención nos limpia de pecado, nos rescata del pecado, nos rescata de ese lugar donde estábamos cautivos y nos da una herencia, nos hace hijos y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, dice en el versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Por eso está hablando allí del vino y de la sangre, del vino y de la sangre. Tenemos redención por su sangre. Hay personas que no pueden dormir por muchas circunstancias, pero qué bueno es que nosotros podemos dormir tranquilos. El pecado causa problemas. Han hecho experimentos como el siguiente. Llevan a personas a un lugar que sienten muchas culpas y le ponen agua para que se laven. Y entonces las personas que sienten mucha culpa se lavan y se lavan y se lavan las manos, como para querer quitar la culpa. Pero la Biblia dice, ni los mejores jabones, ni la lejía quitará el pecado, y solo la sangre de Cristo. Entonces ese versículo donde estamos leyendo es una verdad central que tiene tantas enseñanzas y apunta hasta este tiempo, apunta a la redención, a nuestra redención. Entonces Él, según el beneplácito de su voluntad, nos salvó, nos redimió. Ese es el vino y es allí lo que habla de la sangre. Para finalizar, dice, ya lo había dicho, sus ojos, versículo 12 dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Esto habla de la abundancia de la tierra para la adoración, también habla de la abundancia de los frutos de la tierra. Al ser sus hijos, el Señor nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hubo hambre en la tierra, el pueblo de Dios no tuvo hambre. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Hay tiempos difíciles? Sí hay tiempos difíciles. ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí vendrán tiempos difíciles. Pero Él abre su mano para saciarnos a nosotros y a nuestra familia. Eso habla de la abundancia que también viene con la redención. Eso habla también del vino, porque vamos a tomar ahora en un momento la Santa Cena. Y el vino que es, Él dice, esto es mi cuerpo. El vino, esta es mi sangre, que por vosotros es dada, es derramada. Y este pan es mi cuerpo, que es dado por vosotros. El vino, la sangre en remisión de pecados para el nuevo pacto. Todo esto, hasta aquí, hasta el versículo 12, nos habla de Judá. Fíjense que el primogénito de Jacob era Rubén, pero Rubén no quedó de primogénito. Los dos hijos que venían, Simón y Leví, ninguno quedó de primogénito. Y el liderazgo se le da al cuarto hijo. El cuarto hijo, Judá. Y hasta hoy, él es el líder y dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy sentimos alegría porque ya hablamos de la resurrección.
porque no solamente eso habla de la muerte, sino que habla de la resurrección. La uva hay que exprimirla. Anteriormente era con los pies. Ahora hay otros procedimientos para exprimir la uva. Ahora, exprimir la uva es torturarla, es sacarle el jugo, es exprimirla, es meterle la compresa y sacarle así, así hicieron con nuestro Señor. Él fue metido en la compresa hasta la muerte, pero no se quedó allí, sino que se produjo el vino nuevo. Es la resurrección. La resurrección es el vino nuevo y hoy nosotros vamos a tomar ese vino nuevo en memoria de nuestro Salvador. Y por eso él dice, hagan esto en memoria de mí. Cuando Jacob, Israel está hablando de este vino nuevo, no sabía hasta dónde estaba llegando esta palabra. Nosotros hoy podemos entenderla porque tenemos toda esta palabra. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos da, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, porque dice, te alabarán tus hermanos, Judá. Nosotros alabamos hoy al Señor. Tu mano la servía a tus enemigos. Todos nuestros enemigos han sido derrotados. Tú lo derrotaste públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos, desnudándolos públicamente y dándonos el triunfo a nosotros. Tú eres más que vencedor. Hoy yo soy más que vencedor. Gracias, Señor. Nos inclinamos ante ti, Señor. Gracias porque naciste como un niño, pero creciste. Y así quieres que nosotros crezcamos también en gracia, en sabiduría, en conocimiento, Señor. Gracias porque tú tienes el cetro eterno. Tú eres el Rey eterno. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres mi Rey, eres mi Señor, eres nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres el legislador, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos da fuerza. Cuando necesitamos fuerzas, tú estás allí para darnos fuerza. Gracias por la fuerza que nos da, Señor. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de sus uvas su manto. Gracias, Señor amado. Gracias. Gracias porque tu palabra también lo dice, Señor. Tu palabra dice, el verbo de Dios, el que tiene un nombre escrito, es el verbo de Dios teñido de sangre por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias por limpiarnos, por limpiarnos. Examina nuestras vidas ahora como dice la palabra, Señor. Límpianos, santifícanos y purifícanos. Y gracias por la redención que nos das, por la vida eterna que nos das. Muchas gracias, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Oramos ahora, Señor, por todas esas personas que aún no han recibido al Señor o que están lejos, para que vengan a ti, para que vengan a tus pies, Señor, para que te reciban, para que te conozcan como Señor y Salvador, para que reciban vida abundante en tu nombre santo, en tu nombre eterno, Señor. Amén. Amén. Y amén. Vamos a buscar los elementos para la Santa Cena, amados. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito sea Dios. Vamos a buscar los elementos. ¿Cuál era la alabanza que decía, hermana Noemí? Así la consigo para ponerla. La mandé a su WhatsApp personal, pastor. Ah, ok, ya la voy a buscar entonces, a ver. La quise mandar al de la iglesia para no interrumpirlo. Muy bien, gracias, hermana. Ya la voy a buscar ya. Hay muchas. Esa es una. La otra era esa es la última que le dije. La otra era la del Cristo está vivo. Ok, vamos a ver si la consigo acá. A ver, aquí está. De Daniel Altamirano, sí. Vamos a ver. Vamos a irla a colocar. Pero de esta me acuerdo que la cantaba mi mamá. Esta.
La que le mandé, sí. Vamos a ponerla acá. Gracias a la hermana Raceli que me envió aquí un navegador para que nos salga la... Ok, vamos a colocarla mientras... Dios, desde la noche de mi ayer, Dios, en el aroma que no hallé, Dios, en la sonrisa que encontré, Dios, allá en el niño que no fue. Dios, desde la infancia hasta crecer. Dios, cuando perdí a los que amé. Dios, cuando lloraba sin saber, siempre sin llamarte te encontré. No sé en qué calle. Me dirás, buen día. Ah, tanto tiempo que no estamos juntos. Yo te diré. Vamos a dejar la música de fondo allí. Tenemos los elementos, ¿verdad? Amén. A todos los que le reciban, aunque creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ok, vamos entonces a la primera copa, amados. Preparémonos para la primera copa. Ustedes que están allá en Instagram, vamos a tomar la Santa Cena en este momento. Si tiene un poquito de vino, jugo de frutas o agua también. Y un pedacito de pan. Dice así, entonces, Lucas 22, estoy leyendo desde el versículo 2. Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Hermano Jorge, damos gracias por la primera copa, ¿sí? Pastor. Madre, damos gracias, Señor, por la primera copa que representa tu sangre, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Damos gracias porque por tu sacrificio somos salvos. Damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hagamos esto en memoria de él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bebemos la copa, hermano. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias por derramar tu sangre, Señor. Gracias porque tú dices que hagamos esto en memoria tuya, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Dice que no lo harás más hasta que el reino de Dios venga. Pero nos ordenan hacerlo a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Lo hacemos en tu nombre, Señor. Muchas gracias. Tomó el pan y dio gracias. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Voy a pedir a la hermana Miriam, por favor, para que dé gracias al Señor por el pan. Está en mute su teléfono. Oye, hermana Miriam, el audio. Padre amado, Señor, en este día, Padre amado, que conmemoramos tu santa cena, Señor, tenemos, Señor, que estar consciente, Padre amado, que esto no es un ritual, sino que es una bendición, Señor, una bendición para experimentar salud y plenitud de vida, Padre amado. Señor, al tomar este pan en nuestras manos, Padre amado, tenemos contacto, Padre, tenemos contacto con la más grande expresión de tu amor, Padre. Tu amor, Señor, que te hizo resistir, Jesús, te hizo resistir los crueles latigazos que tu espalda recibió, Señor. Ese amor, Señor, que sujetó tu cuerpo, Padre amado, para ser golpeado, para ser torturado y quebrantado, Señor, para que todos nosotros fuéramos sanos, Padre amado, para que fuéramos saludables, ser libres, Señor, y ser perdonados. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, por todos nosotros, Señor, por la humanidad, por todo, Padre amado. Señor, y ahora que recibimos y comemos de este pan, Señor, como tú lo dijiste, Señor, como tú lo dijiste, tomá y comé, que esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Y esto lo hacemos en tu memoria, Señor. Señor, y que al entrar este pan en contacto, Señor, con nuestro cuerpo, nos produce el milagro de la sanación, Señor, de una sanación absoluta. Señor, Padre amado, una sanación que te seamos todos sanos, sin dolores, Señor, que sea todo, Señor, vivificado por tu Santo Espíritu, Señor, para tu gloria, Padre amado. Gracias, Señor, gracias. Ahora comemos este pan, Señor, y al comerlo, al dirigirnos, digerirlo, Señor, en tu cuerpo, penetra hasta la última célula de nuestro cuerpo, Padre amado, para que sea sano, Señor. Esta cena, Señor, esta cena que representa, Señor, la salvación y el perdón de los pecados. Señor, esta es la más preciosa verdad, Señor, de tu sacrificio, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo de vida que hoy conmemoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu sacrificio en la cruz nos diste libertad, nos diste salvación y vida eterna, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomamos. Vamos.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu cuerpo, Señor. Herido, lacerado, espinas, clavos, látigos. Gracias. Y todo por mí, por nosotros. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por el perdón. Gracias por la redención, por habernos redimido, por habernos hecho hijos del Padre. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la salud, salud, por la vida abundante. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa, Señor, es un nuevo pacto en tu sangre, un pacto en tu sangre que se derrama por nosotros. Voy a pedir a la hermana Analía, por favor, para que dé gracias. Sí, hermano. Señor, te doy gracias por la sangre que vamos a vivir, Sí, Señor. tuya, que tenemos la vida eterna, podemos estar con vos, Gracias. podemos acompañarte en lo que estamos pasando y poder tener vida eterna y sentirnos muy bien con vos, escuchando tu palabra. Amén. Amén. Bebamos, amados, la copa del nuevo pacto. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Nuevo pacto, Señor. Donde tenemos salud, paz, provisión para todas las cosas, victoria, más que vencedores en tu nombre, Señor. Herederos del reino de los cielos, coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Resurrección, vida eterna, gracias. Gracias por este nuevo pacto, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, te adoramos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Salud para nuestro cuerpo, salud para nuestros familiares, Señor. Muchas gracias, Señor. Tengo otro. Eterno, en tu nombre santo. Amén, Señor. Amén y amén. Bien, amados, vamos a la palabra de la semana. El día lunes, nuestra hermana Miriam. El día martes, nuestros hermanos Noemí y Helio. El día miércoles, nuestra hermana Analía. ¿Tú tienes Biblia allí, Edwin? Sí. Ah, perfecto. Entonces nos puede leer un versículo, por favor, para el día jueves. Ok. El viernes tenemos al dúo de oro. Amén. El sábado, dúo dinámico. Y por allá vamos a ver si enviaron a Alicia y a Díaz. Sí mandaron por acá los niños su versículo para el día domingo. Bueno, estamos listos entonces. Vamos a la palabra de la semana. Bueno, para el día lunes tengo en Primera de Juan 3, del 2 al 3, que nos dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, fíjate que va exactamente con la palabra de hoy. Vamos a ver, Señor. mi Helio. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. 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 Lo que dijo Ángel Domingo, saca unos versículos tan exactos con la escritura que
Gracias, mi hermano Helio, gracias. Gracias, Noemí, gracias. Muy bien. Seguimos con la hermana Analía, ¿no? Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, así que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo perfecto. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermana, muchas gracias. Perdón, me tocaba a mí. Ah, perdón, disculpe. Juan, Leyó primero Helio. estaba adelantándolo porque no lo veo. Sí, sí, Juan perdón. 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por el miedo de los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo, paz a vosotros. Y en el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Qué bueno la resurrección del Señor. Yo quiero. Está bien, claro que sí, dale. Sí. ¿Ya? Sí, ¿Me escuchan? perfectamente, sí. Proverbio 4, versículo 4. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Amén. Amén y amén. Excelente, muy bueno, Rosita, gracias. Vamos con Edwin ahora. Ok, Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Wow, amén. Amén. Todo bien. Eso está celestial, Edwin. Muy bien, gracias. Que lo repita, que lo repita. Que lo repita, Sí. dice por allá Diana. Eso está celestial, ¿verdad que sí? Claro, con gusto, a petición. Lucas 20:38. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Abraham, Amén. Isaac, Jacob, David, Jesús nuestro Señor, Mildred, mi mamá, mi papá, mi hermano, aleluya. Viven, aleluya. En nuestros corazones. Amén. Jesús vive en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén. Bendito. Entonces voy. Yo tengo Santiago 1, 16 al 18 y dice, mis queridos hermanos, no se engañen ni permitan ser engañados, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre, que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras, y por su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad que es Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermana. Buenos días a todos. Bendiciones. Buenos días, hermano. Amén, amén, amén. Buenos días, gracias. Tito 2, del 11 al 13. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Amén, amén y amén. Preciosa palabra. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya, aleluya, amén, amén y amén, aleluya. Esperamos esa manifestación gloriosa. Gracias, mi hermano amado, gracias. Seguimos con el dúo de... por acá tenemos la palabra de ellos. Acá está la palabra de Raquel. Salmo 26, 6 al 8. Dice,
con manos limpias e inocentes. Camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y cantando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives y el lugar donde reside tu gloria. Por acá tenemos la de Isaías 40:10. Miren al Señor y Dios llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña. Su recompensa lo precede. Amén, amén y amén. Y por acá tenemos a los niños que enviaron su versículo para el día domingo también para hoy. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida y por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida y por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gracias. Amén, amén. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gracias. Amén. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guardes mis mandamientos. Gracias. Amén. Amén. Que es precioso. Dice la palabra que eso llega al trono del Señor. Amén. Hermosa alabanza. Bueno, amados, Dios los bendiga. Gracias por Tan bella, Dios los Amén. Que Dios los bendiga a todos. Buena semana. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Un abrazo para todos. Un abrazo. Amén. Amén. Feliz semana. Feliz semana para todos. Amén. Gracias. Amén. Salud. Esta es la semana de las cumpleañeras. Ajá, sí. Vamos a estar atentos. Bendiciones. Bendiciones a todos.